En este espacio dedicado a la inclusión laboral y a la integración, hoy entrevistamos a un artista invidente. Raúl Fuentes es pianista y compositor, y hoy hablamos con él para conocer su historia. Buenos días, Raúl. Hola Marta, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Muy chulo, de verdad, esto y bueno, cuando Javier me lo comentó, cuando me lo comentasteis, con muchísimas ganas de apoyar y de hablar. Así que aquí estamos. Perfecto, encantados de hablar contigo. Y también saludo a Javier García, presidente de Amires, que también va a participar en la charla. Hola, Javier. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues vamos a empezar, Raúl. En primer lugar, nos gustaría saber cuándo empezó tu amor por la música. Yo creo que amor como tal uno lo va desarrollando con el tiempo. Yo al principio, cuando uno es niño, a uno le puede gustar muchas cosas y vas impulsado un poco más por que tu padre o tu madre te pone mil cosas, ¿no? Yo recuerdo que con 8 años o con 9 años yo estaba en clases de guitarra, clases de bajo eléctrico, clases de piano y clases de natación. Como todo Mm, niño estaba como muy a estimulado. todas. Sí, sí, sí. Y sobre todo, bueno, buscando qué es aquello que me gustaba, qué es aquello que podría encontrar de alguna forma más interesante. Poco a poco las cosas fueron cayendo, ¿no? Fueron el bajo eléctrico a lo mejor no me llenaba, después la guitarra el profesor no pudo, la natación después me requería demasiadas horas y no me dejaba estudiar piano y bueno, a los 12 años, 12 13 decidí que el piano era con lo que me iba a quedar, que una decisión también un poco complicada para un niño que al final el deporte es más divertido que estar Mm. 3 horas estudiando cada día piano. Pero no sé, supongo que tendría la madurez, tendría en ese momento la capacidad y pude decidir que quería seguir con el piano. Así que yo te diría que el amor por la música, 12 13 años, que fue cuando yo elegí realmente seguir con la música como carrera. Ajá. Y a partir de ahí, ¿cómo fue el proceso de formación? Duro y extraño son las palabras. No sé, cuando tenía 13 años hice las pruebas para entrar como unas pruebas donde, según unas pruebas de nivel, por llamarlo de alguna Ujú. forma, y pude entrar a lo que llamamos la Escuela Nacional de Arte en Cuba, la Escuela Nacional de Música, que viene a ser un grado elemental o grado que tenemos grado elemental y grado medio, es decir, Sí. profesional el- hasta el profesional. Entonces allí entré como en un sexto año de piano, luego no tenía ni idea de lenguaje musical, no tenía ni idea de historia de la música, había muchas asignaturas que no controlaba. Porque claro, cuando tú estudias música y te metes en un conservatorio, desde niño tú estás formándote tanto teórica como práctica, Ujú. ¿no? La parte musical, la parte de tocar, pero es muy importante también ir formando toda esa parte teórica. Pues yo la parte teórica no la tenía, porque en mis clases de piano era algo que había llevado siempre en clases particulares, con profesores Vale. que solo me enseñaban música. Ujú. Claro, el proceso fue duro, porque tuve que hacer a lo mejor 6 años en uno de lenguaje musical, tuve que hacer 4 años en uno de historia de la música, y así todo terminé un año por detrás de lo que debería haberme graduado en el conservatorio en profesional, conservatorio profesional. Pero tuve que hacer todo el elemental y el profesional en 7 años, en 6, 7 años. Entré con 13, me gradué con 19. Ujú. Cuando normalmente aquí en España son en 10 años y en Cuba son 11 años. Sí, fue muy duro, muy socialmente no pude desarrollarme, es decir, tuve que estar todo el tiempo en casa estudiando, pero bueno, oye, era lo que yo había elegido y realmente aguanté el tirón y mira, Sí, muy poco a poco. exigente, digamos, ¿no? Un Sí, camino muy sí, sí. exigente. Entonces deducimos que es complicado ser músico profesional teniendo una discapacidad visual, ¿no? Yo diría, yo no hablaría por otras personas, yo hablaría por mí, porque no conozco mil ejemplos como para poder comentarlo, pero hablaría que en mi caso lo complicado fue entrar tarde, no Ujú. tener la discapacidad. Vale. Claro, digamos que yo estoy bien servido o bien apoyado por profesores. Uno siempre tiene esos profesores que si los encuentras son aquellos que gracias a ellos es que terminas de llevar adelante tu carrera, ¿no? Sacar Claro. adelante tus estudios.
Pues yo encontré una profesora que realmente fue la que se echó a sus espaldas toda mi educación pianística y me dijo, oye, yo quiero que tú te gradúes, yo voy a hacer todo el esfuerzo. Y es verdad que tuve una primera profesora que estuvo conmigo ese primer año, pero la que realmente marcó mi carrera fue la que estuvo conmigo casi todo el elemental y el profesional. Ujú. Es muy entregada, muy voy a estudiar contigo, voy a enseñarte, voy a estar contigo, te voy a enseñar las partituras de forma oral. Tienes un do, un re, un mi, porque en Cuba no teníamos las partituras braille para poder estudiar. Yo estudié el elemental, no lo había dicho, pero bueno, se entendía. El elemental y el profesional lo estudié en Cuba. Y el Ajá. superior, el conservatorio superior, lo he hecho aquí en España, en Madrid. Pero claro, cuando tú vas sumando, no hay libros braille, no hay tecnología, no hay manera de conseguirlo, no hay tal, si no tienes un profesor o varios profesores que realmente quieran hacer ese trabajo dedicado, un trabajo muy duro, pues te encuentras un poco fuera. Así que esa parte sí te daría la razón y diría que fue un poco distinta y un poco más dura, pero nada que no se pudiera afrontar. Bueno, entonces destacamos y agradecemos la figura de los profesores también, que son muy importantes Sí, sí, sí. en este camino. Y posteriormente, ¿cómo enfrentaste el mundo laboral? ¿Has tenido una buena experiencia en general? Eh, es que mi manera de enfrentarme a esto siempre ha sido, si no te quieren en un sitio, vete a otro, o si en este sitio te están valorando porque eres discapacitado, o porque no ves, o porque no conocen, pues ese sitio no es el tuyo. No luches contra eso, es decir, no te des de cabeza contra un muro y no intentes adoctrinar o enseñar, por decirlo de una forma más suave, a personas que no quieren ser enseñadas, ¿no? Mm, Entonces, mi manera de enfrentarme a eso siempre ha sido, bueno, me dices esto, vale, mi manera de pensar no cambia, mis expectativas siguen siendo altas, mi manera de enfrentarme a la vida sigue siendo la misma, vale, sigo adelante. Entonces, el mundo laboral es un mundo bastante complicado porque uno siempre tiene que demostrar. ujú. Y siendo discapacitado tienes que demostrar aún más. Yo siempre digo lo mismo. Yo estoy todo el tiempo demostrando. Demostrando que puedo tocar el piano. Demostrando que puedo dar clases. Demostrando y demostrando. Entonces, sí es verdad que hace 4 años, 4 años, 5 años, cuando yo me graduó del Conservatorio Superior, yo digo, bueno, pues toca ponerse a trabajar. Lo primero que hago es intentar trabajar en el mundo de la composición y van saliendo algunos trabajos, que de eso sé que tienes algo de información que luego me preguntarás, no lo voy a adelantar, pero sí hay una cosa a la cual no sabía que me iba a dedicar a eso, no sabía que tenía vocación y eh, realmente he encontrado como que me gusta hacerlo y era la profesión de como profesor de piano, profesor Ajá. de música. Em, Comencé a enviar currículums de varias escuelas, me llamaban y me decían, lo siento, pero ya tenemos personas, que es lo que suele pasar, y de otras cuando me llamaban y yo, que siempre voy con la verdad por delante, les decía, mira, yo puedo dar las clases, sé que, porque lo he hecho, he dado clases particulares, he dado clases a muchos chicos de distintas edades, personas mayores, niños, pero soy ciego y quiero que lo sepas para cuando yo llegue a tu escuela no te asustes. Es decir, yo no quiero que te asustes de repente, ay, este que ha aparecido aquí con el bastón. No, no, yo soy ciego, pero te estoy diciendo que puedo dar las clases. Las primeras dos personas, bueno, ya veremos, te llamamos, sí, claro, no, yo confío, porque vosotros sois geniales, porque vosotros sois héroes, ya sabes, esta manera de dorar la píldora, pero que se pasan y que uno lo ve venir, pero desde lejos, ¿no? Mm, Entonces, yo recuerdo que con la tercera o cuarta escuela que hablo, después que suelto el discurso, que ya uno empezaba como a hartarse, ¿no? De este discurso, yo decía, mira, soy ciego, pipa, pipa, me dijo, ¿y qué tiene que ver eso? Le digo, no, yo simplemente te lo digo para que sepas. Dice, ya, pero es que mi primer profesor de piano fue ciego, así que yo sé que los ciegos soy ujú. perfectamente capaces de dar clases de piano, así que no entiendo por qué me lo tienes que decir. Y yo, pues nada, pues chico, Perfecto. ya está. Entonces, digamos que esa persona fue la primera que me probó,
me dejó probarme, más bien, vio que yo era capaz de dar clases, que yo me encontraba con niños de distintas edades y sabía controlar el entorno y podía llevar a cabo con partituras también que estaban escritas en tinta, etcétera. Y esta persona fue la que empezó a hablar de mí en otros sitios y gracias a la confianza de este primer director, otros confiaron en mí y me dieron oportunidad. Entonces, llevo unos 4 años aproximadamente enseñando en distintas escuelas eh, y no me puedo quejar, salvo que uno siempre quiere más. Estoy opositando, estoy trabajando para entrar a conservatorios porque es algo que yo Ujú. deseo, es decir, necesito enseñar aquello que yo he aprendido. Desde mi punto de vista, desde como yo lo entiendo, claro, pero necesito enseñar a personas que realmente quieren ser profesionales de la música y me gustaría dedicarme a eso. Así que, mira, la vida me ha llevado por otros derroteros de momento que no esperaba. A ese camino y ahondando más en esta labor de enseñar, ¿cómo es trabajar con los alumnos? ¿Cómo es el proceso, por ejemplo, de trabajar con partituras? Cada alumno es distinto. Eso es algo que sabemos todo aquel que cada persona es distinta y no hace falta ser profesor para saberlo, pero digamos que uno, no sé si te lo tengo que dividir en etapas. La primera etapa es de tranquilizar al alumno sabiendo que con un profesor ciego la clase va a ir bien. Ujú. La segunda etapa es, de alguna forma, convertirme en un aliado de ese alumno, el cual yo sepa que no me va a jugar una mala pasada o que no va a hablar de mí a mis espaldas, mientras yo no lo veo en el aula con los compañeros, que no, que Mm. me va que va a ser mi aliado y además que va a sentir respeto por mí. Y esto es, volvemos a lo anterior, demostrando Sí, que soy serio, pero demostrando también que entiendo cuando está cansado, demostrando, ¿vale? Em, ya la tercera etapa es saber con qué cuento. Si ese alumno necesita partituras que yo no tengo al alcance de la mano, pues las puedo pedir a la ONCE, que me presta un servicio bastante interesante en ese aspecto que yo no tenía al principio, que me ofrecen las partituras braille, la manera de usar una línea braille para poder estudiar la misma partitura o leer esa misma partitura que ujú. está leyendo el alumno en tinta. Entonces el proceso se ha vuelto mucho más sencillo en este último año, año y medio, Qué porque es un bien. proceso en el cual yo puedo ir con él a la par, un poquito más lento siempre, porque la lectura braille es más lenta que una lectura visual, pero digamos que al no estar dando clases en un conservatorio profesional o superior, las obras tampoco que elige un alumno no son obras que exijan a lo mejor a ese alumno estudiar mucho en casa. Siempre se pide, por favor, estudia, por favor, dedícale tiempo, pero claro, están en unas escuelas, en unas academias, en las escuelas de música municipales de aquí de Madrid, y muchas veces es entretenimiento, no Sí. es profesionalidad, ¿sabes? No es una profesión, es entretenimiento. Sí, que Entonces, la labor en bueno, un conservatorio sería un poquito diferente, digamos. claro, a nosotros, los que venimos de conservatorio, que venimos de esa entrega por la música, de ese estudio diario, de ese sacrificio y sobre todo también de valorar, que aprendes a valorar el tiempo del profesor, porque si no lo haces, el profesor te saca del aula, y que no es entretenimiento. Aquí toca respirar un poquito, toca entender, cambiar la perspectiva y yo creo que en estos 3 años he logrado hacerlo porque no he tenido quejas de los alumnos, no he quemado a los alumnos, que es lo que se suele hacer porque le exiges y el alumno solo quiere aprenderse a lo mejor la última canción de Lady Gaga o Claro. quiere tocar un poquitito la de Frozen. Bueno, pues te adaptas, respiras, haces un arreglito, escribes un arreglo para ese alumno y disfrutas de lo feliz que es ese alumno y es otro enfoque, es otro enfoque. Sí, la clave está en la adaptación, claramente. Sí, sí, ¿Y sí, también sí, sí. has tenido alumnos invidentes? No, no, he Ujú. tenido alumnos, yo creo que si nos vamos al mundo de la discapacidad, así como tal, he tenido alumnos que tengan un poquito de TDA, Ajá. y alumnos, creo que uno que tenía Asperger, Ujú. que ese era más complicado porque recuerdo que ese alumno que se enfocaba un poquito en la clase y luego no le dejaba de interesar, recuerdo ese día, yo tuve un alumno, pero eso fue un alumno en una clase que sustituí, ese chico.
Y recuerdo que el padre, primero me parece una de la escuela y del padre, no me dijeron ninguno, y el padre lo trajo hasta la clase, ninguno que ese alumno tenía, tenía esta dificultad y claro, esta discapacidad. Y yo me encuentro con un chico que era muy inquieto, que tú le hablabas y aunque te escuchaba, estaba en su mundo, que las órdenes o tareas que le dabas duraban 5 segundos hasta que perdía de nuevo la concentración, a no ser que se estuviera divirtiendo, y yo no entendía qué estaba pasando. Claro. Eh, Recuerdo que en una de estas, yo estoy, porque claro, las clases, que esto es una cosa que vamos luchando los profesores a ver si las cambian en estas escuelas municipales, que las clases son a 3 chicos a la vez. Una clase de piano normalmente o de instrumento debe ser a un alumno y Sí, sí. aquí son a 3 al mismo tiempo. Es una locura cuando te encuentras con un niño de estas características que requiere atención todo el tiempo. Sí, sí. Son Entonces, necesidades especiales al yo, final, sí. yo Claro, yo me encontraba, sin saber la necesidad especial que tenía ese chico, creo que recuerdo ese día como un día de mucho estrés. Un día en el cual, además yo era nuevo, todavía no estaba contratado, estaba haciendo sustituciones y me encontré con eso y no sabía cómo reaccionar. Eh, y estaba dándole clases a 2 niñas en el piano de la izquierda y en el piano de la derecha le había dicho al chico, tuve tocando esto y ahora en 5 minutitos te pregunto a ver si te ha salido. Él me había dicho, vale, yo me había dado la vuelta, estaba atento, pero de repente escucho que la tapa del piano se baja y da un golpe y yo, ostras, y le digo, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué has bajado la tapa del piano? ¿Estás aburrido? No, no, es que estoy jugando, tal. Y yo subo la tapa del piano y le digo, bueno, mira, vamos a cambiar el ejercicio. Empiezo un poco a darle la vuelta, ¿no? Y le digo, Ujú. vamos a cambiar el ejercicio, ahora lo vas a hacer conmigo. Y yo estaba en un piano con la mano aguantando la tapa mientras le enseñaba a las otras chicas para que él no la bajara, pero además muy atento al otro chico para que no hiciera nada, ni se bajara de la banqueta y empezara a correr. Era un Haciendo estrés, malabares. claro, porque yo decía, a lo mejor un profesor puede estar atento por el rabillo del ojo a qué está haciendo el otro Claro. y al mínimo movimiento, ¡fu! Reaccionar. Yo tengo que estar solo con el oído trabajando en una parte y además con el mismo oído estar atento a que el otro haga un movimiento que yo entienda que puede ser perjudicial para él, como levantarse o subirse a la banqueta o lo que sea, y reaccionar lo suficientemente rápido para que no le pase nada a ese niño. Bueno, cuando Ujú. salí de allí, salí con los nervios A y flor le de piel. pregunto, oye, este chico tal, me dijo, es que el chico, no sé cómo no te lo dijimos, tiene tal, y yo, me pareció una negligencia Ya. bastante grande por parte del centro Sí, y al de los final esas padres. situaciones se tienen que afrontar un poco desde la tranquilidad, porque encima si no, pues eso se te puede ir un poco de las manos y se pasa mal. Exacto, me has preguntado de Invidente, te he hablado de esto como un ejemplo de que Sí. no es solo parte del profesor, no es parte, es parte de todos. Si la familia, los profesores, el centro no están coordinados, eso puede ocurrir un desastre, pero muy grande. Ujú. Eso es así, eso es así. Y dejando a un lado, digamos, esta labor de profesor, sabemos que has participado como músico en diversas giras internacionales. ¿Está adaptado ese mundo artístico para las personas con discapacidad visual? No, yo no iba como discapacitado visual, es decir, a mí me invitan, por ejemplo, a Ecuador. Es depende del sitio. No te Ujú, diría que está o no está adaptado. Depende a lo que ibas. Había más o menos adaptaciones según el sitio al que ibas. Por ejemplo, ujú. yo fui a Ecuador en el 2010 a tocar y a impartir unos cursos y a recibir otros cursos, a formarme un poco también. Aprovechamos y claro, iba a un centro de personas discapacitadas que querían que yo les impartiera ciertos cursos. Entonces, claro, allí Sí, todas las adaptaciones. claro. Todas las personas. Entonces, bueno, no puedo decir que no estaba adaptado porque, ostras, allí todo estaba adaptado. Pero claro, después en el 2011 me invitan a Japón a dar una gira en 3, 4 ciudades de conciertos como pianista y tal, y allí no había nada adaptado porque yo era un pianista. Claro. Era un pianista ciego que tenía a lo mejor una persona que se encargaba de la Embajada de Cuba de llevarme a un sitio, llevarme al otro, de que yo estuviera cómodo, de lo que necesitara. Me permitieron ir con mi hermana, que me acompañó como persona que, bueno, para la vida cotidiana allí, ¿no? Mm, Cuando yo no estaba con la gente de los conciertos, pues tal, pero mm.
yo no tenía nada adaptado, es decir, no era que entrara y me dijeran, mira, tienes aquí adaptado perfectamente el programa del concierto, tienes adaptado esto. No, no, a mí me decían, esto va a ser así, esto va a ser así, y yo tiraba para adelante, pero tampoco lo eché en falta. Ujú. Yo no he sido una persona que eche en falta muchas veces la adaptación, salvo en momentos puntuales y creo que, salvo cuando me he topado con la vida profesional, pero en la vida cotidiana, Ujú. eh, como no viví con ello y no crecí con ello en Cuba, digamos que aquello era un poco, como digo yo, la selva, la jungla. Tenía, si había un agujero, o te lo aprendías o caías en él. No había adaptación de... Claro, Era, luego no lo era echas un en poco falta, así. digamos. Claro, luego llegas aquí y las aceras están marcadas para que tengas el cruce y digas, esto es el paraíso. Pero claro, después de 11 años o 12 años viviendo en España, notas que en Madrid hay semáforos que suenan y otros que no, y dices, pero ¿qué pasa con el paraíso? Claro. ¿Por qué hay semáforos que dejan de sonar a las 9:30 de la noche? Y yo, que vuelvo siempre de trabajar después de las 10:30 de la noche, cuando voy por la calle, no tengo ningún semáforo sonando. ¿Qué está pasando? Es decir, ¿por qué de repente encuentro que no se entiende por la sociedad que las personas ciegas podamos trabajar hasta después de las 10 de la noche? Mm. O que podamos estar fuera de casa cuando ya ha caído y que hasta las 9 de la mañana, más o menos 8 de la mañana, en ciertos semáforos todavía no suenan, que no me puedo ir al trabajo por la mañana. ¿Sabes? Es como un poquito doble rasero, ¿no? Por un lado Sí. tengo que bien adaptación, y por otro digo, uff, madre mía, hay cosas que aunque se quieren adaptar, no se encuentran. Entonces, bueno, no sé, la vida de giras que he tenido, que tampoco ha sido muy loca, es decir, he estado en dos, tres países, y ya te digo yo que no era una cosa que yo pidiera que estuviera adaptado, ni que yo fuera con mi perro guía, que no tengo, por cierto, nunca he tenido, y necesitar unas necesidades especiales. No, Ujú. nunca existió esta. No, Esa situación, no lo había. digamos. No lo había, no se dio, no lo necesitaba y no lo pedía tampoco. Creo que si lo hubiese pedido, a lo mejor lo hubiese tenido, ¿no? Porque era gente que estaba totalmente entregada a que yo estuviera cómodo, estuviera bien, pero no lo pedí y no lo necesité. Ajá. Y a la hora de trabajar con otros músicos, cuando hay que seguir, por ejemplo, una partitura, ¿cómo hacéis el trasvase de información o cómo compartís esos cambios? O... Eso es todo oral. Yo he tocado con muchísimos grupos, eso sí te puedo decir que son muchos, de muchos estilos distintos, de jazz, de pop, yo qué sé, de rock and roll, no sé. Y eso es de forma oral. Sí, Ujú. yo no suelo tocar con partituras, nunca, ni suelo Vale. leer una partitura para tocar. Cuando me tengo que aprender una partitura, me la aprendo y llego con la partitura aprendida. Y cuando los otros no tienen algo de la partitura, se suele hablar oral. Pero, más allá de eso, para trabajar con músicos, no solo con grupos, sino fuera del mundo de los grupos, en el mundo de la composición, en el mundo del cine, en el mundo de todas estas cosas, cuando yo necesito que otro músico lea la partitura, yo trabajo con un programa que se llama Finale, que es un programa de Ujú. edición de partituras, pero que ya yo hago las partituras en tinta. Vale. Entonces, yo estoy totalmente. Porque una cosa que no te he dicho, pero que creo que ya se sobreentiende, es que mi filosofía es adaptarme a la sociedad, no que la sociedad se adapte a mí. Vale. Porque yo soy uno, pero ellos son muchos. Entonces, yo quiero meterme en ese mundo. Y ese mundo, Ujú. yo quiero adaptarme. Entonces, yo hago todo lo posible por hacer la vida también cómoda a la gente que me rodea. Porque si no, me encuentro con que se sienten incómodos, inseguros, y se crea una barrera a la hora de comunicarte o de trabajar con esas personas. Entonces yo, mi perspectiva, que no quiero que sea no quiero que sea la de nadie, es decir, simplemente es la mía, es yo hago las cosas para ser igual que cualquier otro en este mundo donde es tan importante estar al día y estar, bueno, a la par que otras personas. Si yo soy un problema o si yo soy alguien que de alguna forma limite o retrase las cosas, esas personas esa vez contarán conmigo, pero a la otra no me llamarán a mí. Y esta es la cruda realidad que mucha gente se niega a aceptar, o que la gente se niega o se queja, pero este es el mundo y o lo tomas o lo dejas. Puedes quejarte para intentar cambiarlo, pero yo entiendo que, no sé, yo tengo una partitura y yo quiero que otros la lean, yo no voy a mandar mi partitura en braille. Claro.
De hecho, yo no escribo partituras en braille, yo escribo directamente en tinta. Y si después quiero leerlas, busco una forma de transcribirla a braille. Pero, en principio, la escribo en tinta. Porque en Ajá, principio sé que el 98% de la gente con claro. la que voy a trabajar va a ser gente que ve. Ujú, Y va a ser gente que si yo le mando la partitura me dice, ah, joder, tío, qué bien, qué va, qué guay, qué guay que tengas la partitura. Sí, sí, perfecto. Haz esto, esto y esto. Y ya está, ya estoy metido en un mundo en el cual la gente no nota o no me ve como como una barrera o como un obstáculo, sino que me ve como uno más y de alguna forma ya estoy integrado, pero porque yo he querido integrarme, no porque mm. pido que la gente me integre. Para mí esa es la clave muchas veces de muchas personas que no dan ese paso. Sí, de que luego haya una integración, ¿no? Que también Claro, requiere una pero adaptación bueno. casi a la inversa. Pero bueno, se me lanzarán al cuello muchos compañeros, como digo yo, del gremio. Pero yo pienso así. Yo pienso que si nosotros no damos el paso para adaptarnos y esperamos con la Mm, boca abierta, con que nos traigan la comida o que nos pongan todo en las manos, estamos directamente ya poniéndonos la piedra encima. ujú. Y a la Aquí, hora de... Ay, perdón. un momento, Marta. Quería hacer un comentario y estoy totalmente de acuerdo con Raúl. Te quiero decir que al final nosotros lo que tenemos que hacer es no que el mundo se adapte a nosotros, sino que nosotros ver cómo podemos interactuar con los demás. Que para ello Exacto. aprovechemos herramientas de accesibilidad, herramientas que nos permitan, que nos favorezcan esa interacción con los demás, pero el mundo es el que es y nosotros somos unos privilegiados de vivir digamos, en donde vivimos y tenemos un montón de opciones para, digamos, poder hacer una vida prácticamente autónoma al 100% y existen muchísimas posibilidades de comunicarnos con personas totalmente evidentes y sin ningún tipo de problema. Entonces, la primera barrera muchas veces a las personas con discapacidad es la que nos ponemos nosotros mismos. Exacto. Si esa barrera la eliminamos, se nos abre un abanico de opciones que no quiere decir que no sea difícil, pero bueno, está ahí, puedes abordar. Entonces, totalmente suscribo las palabras que ha comentado Raúl. Sí. Yo recuerdo discusiones, si me permites un momentito, Marta, Sí, claro. para que esto ya nos estamos metiendo en un terreno que, bueno, hay mucha gente que no comparte, desgraciadamente, porque creo que que es el camino a seguir, ¿no? Como decía Javier, pero recuerdo la primera vez que yo choqué con esto, que fue en Ecuador, justamente, que yo me subo al autobús y me dice el conductor, siéntate, siéntate. Le digo, no, no, si es que voy a tres paradas, me quedo aquí, cerca de la puerta y tal. Dicen, no, es que si no te sientas, como eres discapacitado, nos ponen una multa. El discapacitado está obligado a estar sentado. Y yo, pero es que yo no tengo un problema en las piernas. Es decir, yo puedo estar de pie. Yo no soy una persona. Y yo te lo agradezco muchísimo y agradezco a la gente que se preocupe porque nosotros estemos cómodos y que nos dejen el asiento y tal. Pero entender que a veces por ejemplo, se extralimita eso, esa ayuda se pasa de rosca, como decimos a veces en Cuba, ¿no? Se va más allá de una ayuda y se convierte casi en una imposición. Y yo decía, pero bueno, si no quiero sentarme, no hace falta que me siente, ¿no? Pues Mm. esa ley, que parece una tontería y que es algo que está hecho en principio para ayudar, yo creo que es una ley que de por sí ya le está diciendo a todos esos conductores, cuidado, que los discapacitados tienen que ir sentaditos, cuidaditos y protegiditos. Cuidado, que aquella persona que se suba con un bastón o con algún tipo de discapacidad, tienes que mantenerla entre algodones, tienes que cuidarla, porque son una parte de la sociedad que sufre, que tal. Amigos míos, si hacemos esto, ya nos estamos nosotros mismos bombardeando. Mm. Y eso es lo que yo creo, y es un problema, pero bueno, no sé. Te he dicho, te estoy hablando con total sinceridad y a veces corto un poco las palabras en distintos sitios, pero creo que este es un punto donde, ¿para qué guardarlo, no? ¿Para qué? Mm. Mm. Una cosa es facilitar y otra cosa es sobreproteger. Son dos cosas Exactamente, diferentes. exactamente. Exacto. Sí, la sobreprotección en general no suele ser buena en ningún aspecto. No.
Me he quedado a medias de preguntar un poco el proceso de composición. Ya comentabas que utilizas las partituras casi muy pocas veces en braille o que normalmente ya las haces directamente en tinta, pero no sé si utilizas algún software pues, para grabar, para componer, para meter efectos, cómo haces el flujo de trabajo y también cómo de accesibles son las herramientas que utilizas. Pues estoy bastante contento porque Apple, Mac, desde hace un tiempo está muy centrado, al igual que otras empresas como Native Instruments, que son empresas de librerías, empresas de sonidos, de librerías musicales, de instrumentos virtuales, pues todas estas librerías están muy centrados en mejorar la accesibilidad. Y, y estamos como muy contentos, aunque no es al 100%, 100% accesible, las personas que trabajamos con esto, que somos bastantes alrededor del mundo, que trabajamos componiendo, que trabajamos produciendo, creando música para cine o videojuegos, o para anuncios, o para trailers, o no sé, yo también he trabajado en musicales, etcétera. Cuando tienes que grabar y estas cosas y componer, te encuentras con un programa que está en Apple, en Mac, que es el Logic, que es un programa casi del todo accesible, ciertas cositas no, pero cada vez que sacan una versión nueva, que actualizan, mejoran accesibilidad. Y esto es como un oasis, ¿no? Donde decimos, hay algo, hay empresas, grandes empresas preocupadas, y estas cosas son las que realmente, porque esto es un programa que utiliza cualquier otra persona, que no es un programa hecho para nosotros, es un Ajá. programa que es un programa normal, usual, habitual, usado en los estudios, en los grandes estudios, que lo que han hecho es trabajar esos mismos desarrolladores en hacerlo más accesible para que otras personas ciegas o personas con discapacidad auditiva, etcétera, puedan trabajar con ellos. Y es Ujú. impresionante, es decir, esta disposición de estas grandes empresas en pensar en esto, a nosotros nos facilita mucho. Así que trabajamos con el Logic, trabajamos con los instrumentos de Native Instrument, trabajamos, o trabajo en este caso, ya que me has preguntado, con estos programas que me ayudan a trabajar, a secuenciar, a samplear, bueno, te he dicho hay varias palabras un poco técnicas, pero me ayudan a trabajar y a componer y a producir la música que necesito para trabajar en algo que a mí me fascina y que me gusta, que es la composición de música para medios audiovisuales. En este caso, he hecho videojuegos, documentales, cine, bueno, dentro de cine, cortometrajes y estas cosas, y también radio, televisión y teatro musical. También eres cofundador del proyecto Scoring Pixels, que está enfocado en la composición de música y efectos de sonido para medios audiovisuales y videojuegos, que ya lo comentabas un poquito antes. ¿Cómo es el proceso de emprendimiento? Yo no sé si afecta que tengas una discapacidad o no, yo no sé si hay alguna diferencia, porque igual me dices, es igual que cualquier otra persona. Scoring Pixels ahora ha pasado, digamos, fue un proyecto que intenté en su día sacar adelante. ¿Por qué? Porque yo siempre apuesto por la profesionalidad y por la profesional, es decir, por un trabajo bien hecho. En este mundo de la composición, como en todo el mundo, la gente muchas veces quiere más por el valor de menos, y además quiere más y no le importa si está hecho de una forma correcta, sino simplemente la cantidad. Desgraciadamente, cuando esto se lleva al mundo del cine, de la música para videojuegos, de la audiovisual, se nota una clara pérdida ¿cómo decirlo?, de calidad en muchos Ujú. trabajos actuales. Se nota que los videojuegos, la gran mayoría de los videojuegos, por un problema de tiempo, de presupuesto y de poco conocimiento de los desarrolladores, de lo importante que es el sonido, que yo siempre lo he hablado con mucha gente, el sonido es el 50% del paquete. Si tú tienes 50% sonido, 50 imagen, tienes un paquete correcto y tienes un producto audiovisual bien, bien construido. Pero claro, si nosotros nos ponemos en la piel de un director de cine o de un desarrollador de videojuegos o lo que sea, esa persona se mete mucho tiempo
con las imágenes, con la programación, con el trabajo, con los sprites, con todos aquellos rodajes, con los planos, con tal. Y cuando llega el momento, dice, uy, ahora habría que ponerle a esto una música. Esto debería llevar sonido, ¿verdad? Y dice, sí, sí, no es cine mudo. Y además de eso, debería llevar diálogo y debería llevar sonido y debería llevar música. Bueno, ¿y qué hacemos si nos quedan 2 meses para entregar el producto? Hasta ahora no habíamos pensado en esto. Esto es la gran mayoría. No te voy a decir que todos, porque hay muchos que afortunadamente piensan en esto, pero la gran mayoría de repente se encuentra con este problema. Y ahí entonces donde yo decía, bueno, que entre Scoring Pixels, como otras empresas que existen, pero Scoring Pixels de alguna forma lo que yo tenía en mente, y hablo en pasado porque ha quedado relegado porque los chicos que estaban conmigo no podían afrontar algunos proyectos, otros me interesaba más a mí que a ellos o no teníamos el tiempo y decidí pues seguir por mi cuenta, ¿no? En solitario Ujú. este último año. Pero Scoring Pixels buscaba, si a mí venía un director y me decía esto, uy, que no tengo ni sonido ni tal, y decían, no te preocupes, nosotros tengo una persona, que en este caso era yo, que podía componer la música, tengo un especialista que puede crearte los efectos de sonido, tengo un especialista que puede producirte, mezclarte y hacerte una buena mezcla y masterización de todo ese sonido, y tengo el contacto con buenos estudios que tienen muy buenos precios con los que tú puedes comparar para que puedas grabar con los actores de doblaje. Ujú. O no actores de doblaje, sino todos los diálogos que necesites o en actores de doblaje en el caso de ser o una película extranjera o ser un videojuego que necesitaba diálogos. Muy bien. Todo esto sobre el papel estaba muy bien, pero claro, cuando esto se pone en, en práctica, el problema era el dinero. El dinero que muchas Ujú. empresas no estaban dispuestas a pagar lo que realmente valía el producto. Porque si yo soy una persona que digo, yo compongo, yo hago efectos de sonido, yo mezclo, yo lo hago todo, aunque lo único que haya hecho sea estudiar, no sé, efectos de sonido, por ejemplo, pero yo he aprendido a componer un poquito, he aprendido a mezclar más o menos, he aprendido a tal, y no hay un especialista dedicado, pues el precio baja mucho. Porque esa persona te dice, va, te cobro, no sé, Mm. un ejemplo tonto, ¿no? Pero te cobro 1.500 euros o te cobro 1.000 euros. Y eso es mucho más jugoso a los ojos de una empresa de producción o de un productor que decirle, como tienes un especialista en cada campo, Claro. te cuesta 7.500 euros. Hombre, te dicen, ya, es que no, es que yo prefiero más barato y entonces el producto que sale es de menor calidad, Mm. un producto más rápido, mal hecho, mal producido, mal mezclado, y es lo que está inundando ahora un poco el mundo del videojuego, el mundo de muchos documentales, y es una pena. Entonces, intentamos luchar contra eso, la gente no lo entendió, y entonces yo he decidido, por una parte, salirme de esa propuesta soñadora, intentar tirar por mi lado, creándome un nombre, y luego en el futuro, cuando si llega el punto en el que a mí se me conoce y que se tiene confianza en mí, entonces fundar algo que la gente entonces no lo compre por querer mejor calidad para su juego, lo compre porque confía en el producto que yo doy. Y muchas veces el mundo es así. Mm. El mundo Ujú. es O sea así. que digamos que es un poco proyecto de aquí hacia adelante. Fue un proyecto que no se dio y que he parado buscando llegar a la gente a través de otra vía. Yo desearía que no se muriera, por eso sigo diciendo a día de hoy que está parado, que no está cerrado, pero ya veremos, el tiempo dirá, porque no sé, ya tienes otras informaciones que me preguntarás que nunca pensé que fuera a ser, ya hablaremos de ello, pero de repente me veo metido en eso y me encanta y lo estoy haciendo. Yo siempre estoy a mil cosas. Justo ahí íbamos a llegar. Antes hemos estado hablando un poquito, antes de empezar la entrevista, que estás en proceso de escribir una novela. Estás justo en ese momento creativo. La novela que sepamos se va a llamar Los casos de Ray Daniels. Trata o versa o, bueno, la discapacidad aparece en el libro y no sé si podrías contarnos algo más. La novela. eh, la novela empieza con el nombre de los casos de Ray Daniels, que es
el protagonista en este caso, pero luego me sugieren en la editorial que le ponga otro nombre a la novela y que en los casos de Ray Daniels pase a ser el nombre de la saga. Ah, Porque la editorial, cuando leyeron el esbozo de lo que pasé, de los primeros páginas y luego algunos capítulos y tal, eh, me dijeron que querían que fuera una saga. Claro, yo a esto les dije, calma, primera vez que escribo un libro, no he hecho ni los 7 primeros capítulos, déjame que termine el primero y luego hablamos de saga. Por eso te claro. decía, pero bueno, los casos de Ray Daniels es el nombre de la saga. La novela se llama El secuestro, ¿vale? Ajá. Hasta ahora, está en proceso. Pasado mañana se me ocurre el escalofriante caso de Ray Daniels uno y le pongo así, ¿sabes? Por Sí, eso que los no puedo títulos decir luego nada muchas de... veces cambian. Sí, muchísimas veces. Y los títulos y las palabras. Yo creo que he cambiado lo que ponía en la primera página 7 veces. Toda la gente me dice, pero pásame algo. Le digo, ya, pero si es que lo que te pase hoy, mañana no va a estar. Porque, bueno, la novela. Eh, Yo llevo un tiempo escribiendo canciones. Voy a empezar desde otro punto para llegar ahí. Llevo un tiempo escribiendo canciones. Una faceta que creo que no conocíais mía, que no os he hablado, pero es que soy cantautor también. Entonces, me encanta escribir canciones, me encanta tocarlas al piano y cantarlas. Em, Cada vez escribía más, cada vez me gustaba más dedicarle tiempo a escribir y dije, oye, yo tengo historias que contar. Y si una de esas historias la llevo, y ya que yo soy un lector tan fanático no sé, devorador de muchísimos libros de aventura, de historia, de novelas históricas, de policíacos, no lo sé, de muchas cosas distintas, ¿por qué no intento volcar todo eso que tengo, todo ese cacao mental que tengo en mi cerebro y intento hacer una historia? La primera historia que empecé fue una historia de fantasía que llegó hasta la página 30 y algo y luego dije, creo que hay más de esto y creo que no estoy diciendo nada distinto. Mm, Lo paré, pero lo paré porque a la gente, no sé, a la gente que se lo enviaba, que muchas veces tampoco son, bueno, les gustaba, pero yo decía, bueno, no sé. Yo creo, quiero decir algo más, quiero que lo que diga realmente yo sienta que de alguna forma está no rompiendo nada, porque no me creo aquí el nuevo, no, pero sí buscaba que yo sintiera que aquello que tuviera el fondo de la novela fuera un poquito más profundo que simplemente un libro de fantasía, que también me encanta, pero no era lo que buscaba. Bien, pues comenzó a escribir la historia de Ray Daniels. ¿Quién es Ray ujú. Daniels? ¿Y qué puedo contar hasta ahora? Porque claro, tampoco quiero aquí No, tampoco nos desveles yo la trama. mismo, no, yo no quiero dispararme yo mismo al pie, ¿sabes? No quiero hacer eso. Pero Ray Daniels, ¿quién es? Es un inspector de policía. ¿Perdona, Javier? Sí, sí, te digo, yo te digo bien. Vale. Ray Daniels es un inspector de policía que cuando tenía 44 años tenía todo resuelto. Tenía su vida perfectamente controlada, tenía todo bajo la mano, es decir, era capaz de alguna forma de profesionalmente saber que iba a ser inspector jefe, que luego podría ser comisario, que su carrera había sido de muchas medallas, muchos reconocimientos. Una persona muy centrada en el trabajo, con algunos problemas en su infancia, con algunos problemas también de creerse el centro del mundo, una persona un poco prepotente, por no decir bastante, pero digamos que profesionalmente era muy correcto. ¿Qué Ujú. pasa a los 44, en su fiesta justo de los 44 años que está simplemente tomando algo en un bar con los compañeros de la comisaría? Pues ocurre una pelea, algunos se meten intervienen en esta pelea y Ray Daniels recibe un golpe en la cabeza y cuando se despierta a los 3 días o 4 días de un coma inducido que tuvieron que hacer en el hospital, Ray Daniels ha perdido la vista. Ray Daniels es ciego. Claro, una persona de sus características con 44 años se ve ciego, se ve ahora mismo, pues palabras de él, ¿vale? Se ve un parásito social, una persona
que no vale para nada, que no puede ser útil, que depende de la gente, que todo el mundo intenta sobreproteger, que sabe que aquellos que le dicen para ayudarlo, lo que están es compadeciéndolo y pasándole la manita como si fuera un adorno que se puede romper. Es una persona que se ha amargado. Es una persona donde el libro empieza 2 años después de este accidente de 44 años en su casa. Es una persona que se ha encerrado en sí mismo. Es una persona que ha encontrado que la discapacidad lo limita porque él siempre entendió que las personas discapacitadas tenían que ser protegidas por alguien como él, que él era la autoridad, que todas esas personas, personas mayores, niños, discapacitados, eran unas personas que las cuales él tenía una responsabilidad de proteger. Y ahora él se ve en ese saco. Claro, Cambio de rol. ¿eh? Un cambio de rol. Totalmente. ¿Cuál es el punto de la novela? Hay un caso para el cual a él lo viene a buscar. El caso, que él ya no trabaja, por supuesto, él es una persona que está jubilado, es decir, incapacitado, porque no puede cumplir con ser inspector siendo una persona ciega. Eh, ya él no está trabajando, lleva 2 años encerrado en su casa. Viene a buscarlo una vecina y le pide por favor que lo ayude, que ha ocurrido algo. Algo lo dejo. Ha ocurrido algo, ha ocurrido una cosa muy grave para ella, para su familia, y necesita, por favor, que él lo ayude. Él dice que no, es que él no entiende por qué. Entonces, a partir de aquí, de este punto donde él puede o no decidir ayudar, o puede o no involucrarse en este caso de forma directa, eh, digamos que la novela lo que intenta trabajar es el proceso de una persona discapacitada para salir de ese hoyo que a día de hoy, y puedo confesarlo porque es que me lo han preguntado varias veces, no sé si en este libro o si en alguno de los libros siguientes, si los hay, vaya a salir del hoyo, porque la vida real a veces no acaba feliz las cosas. Entonces, el proceso, la gente me dice, ya, pero el caso, le digo, sí, el caso, quiero decir, lo que ha ocurrido en el libro, el caso, es una excusa que yo utilizo para trabajar en la novela, en ese viaje con él, con los pensamientos. La novela está en primera persona, contada por él, todo el proceso, cómo vive él esa discapacidad y cómo él va poco a poco saliendo o no de ese hoyo, interactuando, cuando se encuentra de repente con dificultades, cómo busca opciones que le ayuden a salir o a encontrar alternativas para poder ir adelante, y siempre lamentándose, siempre autocompadeciéndose, siempre teniendo una visión de sí mismo, nunca mejor dicho, de forma irónica, pero una visión de sí mismo muy destructiva, muy lamentable, una visión de sí mismo que se ve, dicho por él, en la mierda, se ve en lo profundo. Entonces, digamos que esta novela me lleva a escribirla muchas cosas. Yo he conocido a mucha gente discapacitada, sobre todo desde que estoy aquí en España. He conocido a mucha gente discapacitada que vive la discapacidad de distinta forma, y si bien la novela es totalmente una crítica social a ambos mundos, es decir, a cómo vive una persona discapacitada muchas veces la discapacidad desde dentro, y a cómo la sociedad entiende o actúa con las personas discapacitadas. Entonces, me estoy metiendo en un terreno que sé que si no fuera ciego, me saltarían al cuello los lobos, pero como he vivido la discapacidad, me preguntó el de la editorial si era algo mío, si era basado en hechos reales, es decir, si era una biografía, si era algo de mi historia. Le he dicho que no, porque realmente no lo es. Pero creo que estoy cogiendo como muchos elementos de mi alrededor, de mi entorno, de la gente que he ido conociendo, de esa frustración que a veces veo en la gente, de esa autocompasión, de esa lamentación constante, de esa queja, y estoy intentando volcarla en un personaje que ayude a que aquella gente, o que intente ayudar a aquella gente que lo lea a entender un poquito más qué es la discapacidad y cómo debería o cómo sería fantástico que se relacionara con personas discapacitadas. Es lo que yo creo. Sí. Yo sí, quería comentar, si me permitís, bueno, primero la propuesta que plantea Raúl me parece una propuesta interesante y que yo muchas veces también he reflexionado sobre ese tema.
existe una diferencia importante, corrígeme si me equivoco, sobre una discapacidad, digamos, muy temprana, como a lo mejor la que has podido tener tú, en el cual eh, ha- mm, te ha formado como persona, a una discapacidad sobrevenida, pues eso, a una edad, eso, de los 40, de los 50 años, en que acaba en ceguera. Y muchas veces, concretamente dentro de la asociación, las personas que se acercan a nosotros, debido a la patología que tenemos, que es la miopía magna, son discapacidades visuales y cegueras que se producen en la última parte de la vida, ¿no? A partir de los Claro, 50. claro. Entonces, cómo afrontar eso y no caer en que somos víctimas donde este tipo y cómo afrontar este tipo de cosas? Me parece una idea muy interesante la que planteas en la historia. Ya tengo yo ganas de que la termines. Y bueno, y puede ser, claro, muchas veces el cómo nos enfrentamos a este tipo de problemas, que claro, no es lo mismo. Seguramente, pues una persona que ha tenido, mi caso, por ejemplo, que he tenido una visión buena hasta los 40 y pico años, perfecta, conducía, hacía de todo, etcétera, y luego, bueno, pues las degeneraciones me han llevado a donde estoy con una ceguera, ¿no? No total, pero muy cerca de lo total. Entonces, todo este proceso que vamos nosotros interiorizando y adaptándonos es una cosa muy interesante de poder traspasar y de poder hacer una reflexión. Nada más, lo quería comentar eso. No, te lo agradezco porque es ese un punto, es ese yo creo que el punto central de lo que busco, de entender qué pasa por la cabeza o qué puede pasar de una persona X, no de todo el mundo, porque claro, no se ha hecho un estudio de caso y se ha puesto muchos ejemplos de personas discapacitadas, no es eso. Y tampoco pretendo cubrir algo que lleva tantos años estudiándose, pero sí es el caso de una persona que en este caso, sí, no quería repetir caso, pero en este libro específico lo está afrontando de una forma negativa. Hay otras personas que lo afrontan de una forma positiva o por lo menos no derrotista. Esta persona, desgraciadamente, como tenía una vida tan plena, era una persona tan prepotente, con tanta seguridad en sí mismo y de no depender de nadie, con tantos enemigos ganados en la vida por su manera de actuar o de ser, desgraciadamente cuando se ve aquí, pero todo parte de la inseguridad, Javier. Todo es la inseguridad, todo aquel rencor o desprecio por sí mismo o negación, etcétera, es inseguridad. Yo, por lo menos para mí, es inseguridad, es miedo, es afrontar una vida totalmente distinta cuando ya tenías todo tan marcado, tan perfecto, tan atado. Pues aquí es donde se ve realmente la fortaleza de las personas, porque tienen que superarlo. Y por ejemplo, este personaje no se está dejando ayudar. No se deja ayudar por su familia, no se deja ayudar por nadie, está en un ostracismo autoimpuesto muy grande de no quiero ver a nadie, no quiero que nadie me ayude, no quiero que nadie se compadezca de mí. Entonces, lo hace más complicado y yo creo que cuando pasan este tipo de situaciones uno tiene que apoyarse en la gente que tiene, que te quiere, que tienes al lado. Y el error de este personaje ha sido, pues, no hacerlo. Entonces está muy amargado, muy solo y eso va a ser el proceso mucho más difícil. No digo que imposible, ¿eh? Pero hace el proceso mucho más complicado, más difícil. Sí, también un baño de humildad, ¿no? De saber dónde estamos en el Totalmente, mundo. totalmente. De repente, como dice él, la vida me dio un certero tortazo al ego y aquí estoy. Me encuentro ahora de Claro. repente, dice, preocupado hasta si los calcetines que llevo son del mismo color. ¿Sabes? Está en lo bajo, se encuentra que ha descendido muchos niveles del Olimpo donde él estaba, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es así, no sé. Pues la verdad es que a mí al menos me quedan muchas ganas por leer la novela o la trilogía, si al final es trilogía. Así que nada, mucha suerte en el proceso creativo para tenerlo en nuestras manos lo antes posible. Gracias. Entonces, además de la escritura y de la música, yo no sé si te ha quedado tiempo para que otras disciplinas te hayan aportado buenas experiencias, cosas positivas.
He tocado con grupos, he cantado, he escrito, he compuesto, he tocado el piano, eh, he nadado, he hecho natación, he estado en el equipo nacional, no sé, he hecho muchas cosas, pero sobre todo porque soy alguien que me gusta experimentar. Bueno, hay algo que no he dicho que hago, pero tampoco quiero meterme mucho ahí, que es, yo practico un deporte que es blind tennis, Ujú. tenis para ciegos, y llevo 7 años practicándolo. Me gusta muchísimo. Es un deporte que a nivel internacional está ganando mucha fuerza y que aquí en España va despacito, pero cada vez somos más. Entonces, es otro deporte que es un reto, que es muy complicado al principio, pero si le pones ahí ganas y horas, que yo le he puesto muchas, bueno, pues estamos ahí. Y estoy ahora mismo en unas posiciones en el ranking bastante satisfactorias, estoy luchando y me gusta. Así que el deporte también me está ayudando a, como digo yo, eliminar un poco de neuronas cuando me canso ya de escribir, componer, tocar el piano, hacer tantas cosas intelectuales, ¿no? Me voy allí, pego un par de raquetazos y vuelvo, vuelvo nuevo. Vuelve la Así que creatividad. Sí, sí, el sí, deporte es sí, súper sí. importante para eso, también lo Es sabemos. que, es que es normal, en mi carrera hacemos todo sentado. Tocas el piano, escribes, compones, tocas con grupos, cantas, todo sentado. Mm. Entonces llega un momento que dices, tengo que moverme, das clases, sentado, tengo que hacer algo para moverme. Y el tenis realmente me ha dado eso. Y de verdad que las personas que escuchen esto, que hay para ciegos y para baja visión, que lo probéis, porque es impresionante, es fantástico, eres tú solo resolviendo los problemas, eres tú solo aprendiendo y es, para mí es muy bonito el deporte. Pues anotamos esa recomendación deportiva que seguro que interesa mucho a los que nos están escuchando. Por último, quería saber si, en tu opinión, el arte es una de las mejores formas de integración y sensibilización. El arte es otra forma de integración. No es de las mejores ni de las peores, pero sí tiene un punto a favor, si tenemos que sacar algo, que es que te permite expresarte, te permite acercarte a esa sociedad que a veces no logramos comprender o no logramos que nos entienda a nosotros. Te permite hacer este tipo de cosas de una forma bastante natural, intuitiva y sobre todo de una forma muy, ¿cómo decirlo?, orgánica. Te permite acercarte a esa gente que a veces eres un extraterrestre para ellos. A esa gente que no sabe cómo dirigirse a ti, que no sabe cómo preguntarte algo, que le da miedo enfrentarse a simplemente hacerte a una pregunta o a ayudarte o a conocerte. Esa gente que por simple desconocimiento, no por maldad ni por nada, a veces no conoce cómo es vivir teniendo una discapacidad o siendo una persona ciega o como sea. Entonces, yo creo que el arte te permite llegar a esa gente y muchas veces decir cosas que en otras oportunidades o ocasiones o circunstancias no te atreverías a decir. Perfecto. Javier, no sé si quieres hacer alguna última pregunta, Raúl. No, yo la verdad que yo le conocía de antes, pero ahora que con la entrevista le conozco un poquito más y me ha sorprendido muy positivamente. Me gusta mucho todo lo que ha contado. Creo que es un ejemplo de superación, de trabajar y de ver que las barreras muchas veces están más en nosotros mismos que fuera. Y cuando uno tiene ganas de luchar por su proyecto, yo creo que las cosas salen adelante y el mundo está abierto. Y yo creo que tenemos mucha suerte de vivir en el entorno en que vivimos, que nos ofrece muchas posibilidades y no hay que desaprovecharlas. Y es un ejemplo de que puede servir para todos, para tirar para adelante. Muchas gracias, Javier. De verdad que, Totalmente, sí, comparto so- la opinión. bueno, estamos ahí. Estamos, yo como siempre digo, intentando hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Y si puedo explotarlo al máximo, pues aquí seguiré, ¿no? Es parte de cómo soy, de cómo me han educado, de todo aquello, de que cuando le dije a mi madre y a mi padre, me voy a Madrid con 19 años, me dijeron, perfecto, se va tu hermana contigo para echarte una mano, pero confiamos en ti. No es, ay, ¿dónde va el niño? Ay, qué solito, ay, no.
esa confianza que yo he podido sacar, la debo totalmente a la educación que he tenido, a la gente que me ha rodeado y eso yo creo que es lo que más tengo que agradecer porque no fuera nada sin la gente que me rodea, sin nutrirme, ¿no? Sin tener esa educación ni esa gente. Eso es muy importante. Pues finalizamos con estas palabras tan sabias de Raúl. Muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Ha sido una charla súper enriquecedora y yo creo que también muy motivante para todas las personas que puedan tener baja visión o una discapacidad visual total. Así que nada, muchas gracias a ambos por la charla. Un saludo a todos los que nos están escuchando y nos vemos pronto.